uso antiecológico de los libros de texto, que analizamos textos de sexto de primaria y de primero de bachillerato, nos encontramos con que la crisis energética tampoco existía. Es decir, salvo alguna mención a la crisis de los años 70, cuando el informe sobre los límites al crecimiento, que había sido absolutamente resuelta y solucionada gracias a la tecnología, gracias a la ecoeficiencia, y ese problema había desaparecido directamente del contexto, ¿no? Es decir, que los chicos y chicas salen de los institutos y llegan a la universidad sin tener ni idea de en qué mundo material viven. Pero lo gordo es que la gente sale de las universidades exactamente igual. Es decir, las personas que salen tituladas de las facultades de ciencias económicas, como luego veremos, salen haciendo propuestas que son viables en los mundos de pin y pon, pero que en el mundo físico real no son para nada viables, ¿no? Este mismo pico del petróleo se extiende también a otros minerales, el platino, el cobre, el litio, es decir, pero no me voy a entretener ahí porque la idea sería básicamente la misma, ¿no? Que el metabolismo económico en los últimos años está agotando los recursos que son finitos a escala humana. Un segundo elemento en el que me voy a detener también muy poquito para que luego me dé tiempo a desarrollar todo lo que quiero, tiene que ver con lo que se ha llamado cambio global en los ecosistemas, cuyo elemento más conocido es lo que se llama el calentamiento global, el cambio climático, que está también producido precisamente por una quema exagerada de estos combustibles fósiles que están cambiando la composición de los gases en la atmósfera. El cambio climático viene a ser dicho de una forma pues, muy coloquial, ¿no? Como el cambio de las reglas del juego que organizan todo lo vivo. La biosfera, la naturaleza, es un sistema que se autoorganiza, en el cual es muy difícil que se pueda comprender en términos causa-efecto, sino que son sistemas complejos que funcionan con sinergias, con emergencias, es decir, de una forma poco predecible en una buena parte de los casos. Lo que sucede es que esta alteración que se está produciendo en la composición de la atmósfera y también con la llegada de otros muchos productos químicos a la biosfera, lo que hace es que de repente todo ese sistema autoorganizado que funciona de forma cíclica se altere. Y fruto de esa alteración pasan cosas como que los pollitos eclosionan de sus huevos antes de tiempo, cuando no han nacido las larvas de las que se tienen que alimentar, o que se producen desajustes en un proceso tan esencial para la vida humana como es la polinización, o que de repente los frutales empiezan a detectar comportamientos extraños en la atmósfera, ya no saben ni cuándo florecer ni cuándo no. Sucede también que las propias personas campesinas ya no saben y ya no controlan los factores del medio que les permitía saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cómo hacer las cosas. Es decir, este cambio global afecta lo mismo a la biodiversidad, es decir, a la naturaleza, que a la ideodiversidad, que es una buena parte del conocimiento que las personas han ido aprendiendo, observando y tratando de conocer el entorno, el entorno natural en el que vivían, ¿no? El problema del calentamiento global, el problema del cambio global es tremendo, porque Homo sapiens, que somos nosotros y nosotras, llevamos en este planeta 200.000 años. Los homínidos aparecieron unos cuantos millones de años antes, y si no vivieron mucho antes, fue porque surgieron cuando las condiciones naturales hicieron que nuestra especie se encontrara cómoda dentro de este planeta. Nuestra especie vive bien en este planeta y se ha extendido en este planeta porque tenemos esta composición de la atmósfera, esta temperatura media global, y porque hemos coevolucionado, no hemos brotado cual champiñón, hemos coevolucionado con un montón enorme de animales, de plantas, de microorganismos que componen lo que es el conjunto de la biodiversidad, que es como nuestro seguro de vida para la vida. Es decir, digamos que el metabolismo económico, ajeno al funcionamiento de la naturaleza, lo que hace es que a una humanidad que vive asentada y bien apoyada en la gran rama de la biodiversidad, se le está cerrando esta rama, la estamos cerrando nosotras y nosotros mismos, y nos podemos caer del conjunto del planeta pues cuando caiga esa rama en la que nos asentamos, ¿no? ¿Quiere decir esto? ¿Está en riesgo la vida? Pues no. ¿Cómo va a estar en riesgo la vida si viven bichos en las fumarolas de las centrales nucleares?
Lo que está en riesgo es que las condiciones de este planeta sigan siendo tan favorables para la vida de nuestra especie, lo cual, desde un punto de vista antropocéntrico, viene a ser más o menos lo mismo, porque lo que está en riesgo o se somete a una situación de incertidumbre es que este planeta siga siendo tan favorable para nosotros, ¿no? Bueno, esta crisis ecológica se concatena con una importante crisis social que, en mi opinión, tiene una conexión absolutamente profunda sobre la que habría que hacer una relectura con lo que ha sido tradicionalmente el trabajo y la denuncia en términos de lucha de clases. La lucha de clases siempre se ha centrado en la oposición, sobre todo en términos de renta, en términos de acceso a recursos. Pero si nos fijamos en la clave material, en la clave de los recursos de la naturaleza, nos encontramos con importantísimas polarizaciones y distancias en términos del propio acceso a los recursos, ¿no? Si toda la población del planeta viviera con las mismas condiciones materiales, me refiero a materiales, es decir, de extracción de materiales, energías, uso de la tierra y generación de residuos, con la que vivimos la media de las personas del Estado español, nos harían falta ahora mismo entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, entre 5 y 7. Como la media de una Noruega, 4. Digo Noruega por aquello de que tienen fama de muy ecológicos, ¿no? Quiero decir, harían falta 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como solo tenemos uno parcialmente devastado, todo aquello que consumimos por encima de lo que posibilitan los propios territorios en los que vivimos, se hace siempre a costa del expolio de otros lugares, ¿no? Si ahora mismo se le pusiera una frontera a la entrada de energía, a la entrada de materiales, a la entrada de alimentos y a la salida de residuos, como esas vallas que se le ponen a los migrantes que tratan de entrar por Melilla, aquí no durábamos ni una semana, ni una semana. Cualquier país de los que se denomina rico, en realidad países enriquecidos, son países absolutamente deficitarios en materias primas, en producción de alimentos, son países excedentarios en residuos y si se mantienen es por haber asentado unos modos de organización económica que favorecen la creación de economías caníbales, que directamente se mantienen devorando otros territorios que hay alrededor, usurpando otros recursos que hay alrededor, ¿no? Por eso, desde el ecologismo social se habla de la deuda ecológica, es decir, cuando hablamos de la deuda de los países de la periferia, ahora también el propio Estado español sufre planes de ajuste estructural y podría en ese sentido tener la misma consideración de país de la periferia, en concreto de la periferia del centro de Europa, ¿no?, del centro más poderoso. Se ha acuñado el concepto de deuda ecológica. La deuda ecológica es la que los países de la periferia, la que los países del centro, han contraído con los de la periferia por el desigual uso de recursos y el desigual impacto de su actividad. Pero esta crisis social tiene otro elemento todavía menos visibilizado en muchas ocasiones, que es el de la crisis ecológica, y es lo que se ha denominado crisis de reproducción social o crisis de los cuidados. Digamos que los seres humanos, luego lo comentaremos, somos seres humanos absolutamente interdependientes. Por eso lo colectivo, por eso la cooperación es algo antropológico, es algo consustancial a la propia existencia humana, ¿no? Desde luego, a lo largo de todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos como la crianza, como el momento de vejez, aquellas personas que tienen diversidad funcional y tienen cuerpos más vulnerables a lo largo de toda su vida, y desde luego en los momentos de enfermedad, todos y todas estamos vivos y vivas gracias a que hay otras personas que cuidan de nuestros cuerpos vulnerables. En algún momento del ciclo vital, todos y todas necesitamos del cuidado de otras personas. Y hablo del cuidado como dimensión material, como el ocuparte del cuerpo de otro, ¿no? Pues bien, lo que sucede es que por el hecho de vivir en sociedades organizadas bajo la lógica patriarcal, básicamente quienes han ocupado mayoritariamente del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino básicamente porque es el rol que te asigna la división sexual del trabajo. Y ese trabajo se realiza mayoritariamente digo, en un espacio oculto, como luego veremos, al entorno económico, que es el espacio de los hogares.
cómo hemos salido en algunos países, sobre todo en los países occidentales, cómo nos hemos tratado de construir las mujeres como sujeto político.